Vamos a iniciar. Pues muy buenos días a todos. Un placer estar por acá en este primer webinar de Pura Vida Data Talks. ¿Verdad? Y sobre todo, bienvenidos a la comunidad Pura Vida Data Network. Hoy la idea no es iniciar simplemente un evento, sino estamos dando el primer paso en la construcción de una comunidad, ¿verdad? Entonces, una comunidad pensada en algo que es muy claro: conectar personas, compartir conocimiento y transformar la forma en que usamos los datos. Porque si algo tenemos claro, es esto: los datos por sí solos no generan ningún tipo de valor. El valor se genera cuando los entendemos, cuando confiamos en ellos y cuando los compartimos. Y eso pues no se logra en silos, se logra en una comunidad. Así que pues gracias por ser parte de este primer encuentro y bienvenidos a lo que hoy comienza, Pura Vida Data Network. El día de hoy, para este primer encuentro, quisimos hacer algo con mucho valor, tal vez pequeño, pero con mucho valor. Vamos a iniciar. Ya hicimos la bienvenida. Para ponernos en contexto, vamos a recorrer. Hoy tenemos la presencia de dos speakers internacionales, a los cuales les agradezco mucho por acompañarnos y por darnos esta bandera de salida para esta comunidad, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar primero a recorrer las 7 leyes de los datos y cómo esto nos lleva hacia un gobierno de datos más pragmático e innovador. También vamos a abrir espacio para hablar de la comunidad, porque este espacio es de todos, y cerraremos con una despedida, ¿verdad? Que más que un cierre, es el inicio de lo que queremos construir hoy juntos. Entonces, darle la bienvenida primero a don Ramón Hernández, al cual le agradezco mucho estar el día de hoy por acá, ¿verdad? Él es creyente del trabajo. Bueno, Ramón Hernández es CMP Master, Serget y PMP. Él es creyente del trabajo voluntario como un medio para mejorar nuestra sociedad. Ramón es licenciado en Ciencias de la Informática con más de 30 años de experiencia en proyectos relacionados con estrategia de datos, gobierno de datos, diseños y modelado de bases de datos, integración de datos, business intelligence y data warehouse y modelos de madurez para la gestión de datos. En su faceta de consultor, apoya a las organizaciones a establecer una adecuada estrategia y modelo operativo de gobierno de datos que les permite aprovechar el potencial de sus datos y convertirlas en organizaciones impulsadas por los datos. Regularmente participa en conferencias y webinars donde evangeliza sobre la importancia que tienen los datos y una adecuada estrategia de datos para el éxito de las organizaciones. Ha impartido cursos y talleres relacionados con diversos temas de la gestión de datos a personas de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay. Sinceramente, pues muchas gracias, Ramón, por estar hoy acá y apoyarnos en este banderazo de salida de esta comunidad. Y pues todo suyo el auditorio del día de hoy. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Gracias por la confianza para este lanzamiento de Pura Vida Data Talks. Les deseo el mayor de los éxitos, que se haga una gran comunidad de datos y sobre todo que fortalezcan la gestión de datos, la cultura de datos en Costa Rica, pero también en toda la región. Pues bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir aquí mi pantalla. Denme un segundo. Ah, vamos a ponerlo. Ya, a ver, me lo pongo en. Aquí ya se ve. Ya, nada más si me confirman, ya ven mi pantalla. Sí, ya se ve, Ramón. Muchas gracias. Excelente. Pues muy bien, pues ahora sí, bienvenidos sean todos ustedes. Esta es la charla de las 7 leyes de los datos. ¿Cómo estas leyes nos pueden ayudar hacia llevar a nuestra organización a convertirse en data driven, ¿no? Que sea impulsada por los datos o gestionada por los datos. Mi nombre es Ramón Hernández, como ya muy amablemente me presentó aquí Pablo. Ahí están mis datos de contacto. Si alguien más quiere continuar la conversación, me encanta hablar de estos temas, así es que pues podemos continuar la conversación por mi canal de LinkedIn. Tengo un canal de YouTube. No, yo digo que no voy a ser así como MrBeast, que tenga 50 millones o no sé cuántos millones de suscriptores tiene este youtuber muy famoso de MrBeast, pero bueno, ahí vamos, ahí la llevamos. Entiendo que es un tema como más específico de lo que hablamos aquí. En mi canal hablo de temas de datos, resúmenes de libros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si alguien quiere visitarlo, pues ahí son bienvenidos. Vamos
primero a romper un poco, vamos a hacer un pequeño rompehielos. Es sábado, es temprano todavía, ¿no? Entonces, si pueden, con su teléfono o con su computadora entrando a menti.com, lo que se les haga más fácil, pueden sumarse a esta pequeña dinámica que no tiene nada que ver con la charla, pero es un pequeño rompehielos. José Alfredo Jiménez, bueno, fue un cantante de música mexicana de hace muchísimos años, de la época de oro de la canción ranchera y todo esto, y pues fue muy famoso, y estas son frases de algunas de sus canciones más famosas. Entonces, en esta escala de José Alfredo Jiménez, me pudieran decir o nos pudieran compartir cómo es que se sienten ahora. Seleccionen ahí, den un clic en la imagen donde se identifiquen más cómo se sienten el día de hoy. A ver si alguien quiere empezarnos ahí a compartir. ¿Cómo están? Muy bien, pero sigo siendo el rey. Muy bien, esa es la actitud. Perfecto, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Demos unos segundos para ver si alguien, pero sigo siendo el rey. Qué actitud, ¿eh? Muy bien, excelente, perfecto, pues muy bien. Vamos a dar unos segundos más y ya, si no, nos arrancamos ya con nuestra sesión. A ver, veamos cómo, qué opinan algunas otras personas. No vale nada la vida, bueno, y sobre todo si es sábado y se fueron de fiesta ayer, pues no, bueno, aquí si tienen resaca, así de haberse ido de fiesta, pues sí, seguramente hoy se sientan así como que la vida no vale nada. Sí, muy bien, a ver, vamos a dar unos segundos más y ya arrancamos ahí. Otro que sigue siendo el reino, ganó por mayoría absoluta el tema de la frase de José Alfredo Jiménez, pero sigo siendo el rey. Bueno, pues muchas gracias a todos los que participaron en esta. Primero, antes de entrar en el tema de las leyes de los datos, quisiera compartir con ustedes algunas creencias acerca de los datos. La primera creencia es que ustedes tienen más datos de los que creen, ¿no? Se pueden sentir abrumados por todos los datos que tienen, por todos los datos que manejan, ya sea a título personal o dentro de su organización, pero estoy seguro que tienen más datos de los que ustedes creen. La creencia número 2 nos dice que necesitas menos datos de los que crees. La creencia número 3 nos dice que obtener datos es más barato de lo que crees. Si algo no es escaso hoy en la industria o en nuestra realidad, son los datos. Generamos una cantidad enorme de datos. Y la creencia número 4 dice que es probable que los datos que realmente necesitas no sean los que imaginas, ¿no? En ocasiones nos obsesionamos con obtener ciertos datos y si analizamos, probablemente esos no son los datos que van a cambiar la manera en la que nuestra organización va a ser más exitosa, va a ahorrar menos, va a generar eficiencias operativas. Estas creencias, bueno, las tomé, les voy a dejar ahí a lo largo de la charla. Después esta presentación se las va a hacer llegar Pablo, pero hay muchas fuentes de inspiración, muchos libros de donde salen estas ideas que estoy compartiendo yo el día de hoy aquí con ustedes. Cuando dicen las organizaciones que quieren ser data driven, que quieren ser impulsadas por los datos, las organizaciones lo que están haciendo es reconocer que los datos tienen un valor, que son un activo. Por eso es que dicen data assets, los activos de datos. Las organizaciones tienen muchísimos activos que son valiosos. Uno de ellos, por ejemplo, es el talento humano, los recursos humanos, las personas que integran las organizaciones. ¿Y qué hacen alrededor de ese activo? Pues creas una estructura para que gestione y gobierne ese activo de la organización. Están las computadoras, los escritorios, las mesas, todo lo que la organización pone a nuestra disposición para que nosotros desempeñemos bien nuestro trabajo. Esos también son activos fijos, y a eso también la organización pone alrededor de esos activos
temas de gestión y de gobierno de esos activos, los activos financieros, por supuesto que también, y ahora, pues los datos. Entonces necesitamos crear alrededor de los datos estructuras que nos permitan gestionar y gobernar adecuadamente nuestros datos. Y bueno, si estamos tratando a los datos como un activo, hay algunas características que tienen los datos. Primero, se pueden utilizar muchísimo sin que se deprecien, ¿no? Esto no pasa con los activos tradicionales. Si yo tengo un auto y lo meto de taxi y le meto 100,000, 150,000 kilómetros el primer año, seguramente cuando yo trato de vender ese vehículo, pues me van a dar muy poco en el mercado por toda la depreciación que ya sufrió ese automóvil con el uso. Los datos, afortunadamente para nosotros, entre más los usemos, más valor nos dan. Por eso, eso vendrá en alguna de las leyes que vamos a revisar. Son fácilmente replicables, ¿no? Muy fácil, yo puedo copiar datos y llevármelos y diseminar todos esos datos. Eso pues trae algunos riesgos, ¿no? El control de la información, tener datos que están a diferente nivel de actualización, etcétera. Son ubicuos, es decir, pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. Podemos tener nuestros datos replicados en muchos lugares. Nos ayuda en algunas cosas, pero nos pone algunos riesgos, ¿no? La seguridad de la información tiene mayores retos, es más difícil mantenerla. También dificultan los temas de privacidad, los temas regulatorios. Y contablemente todavía no es un activo. Las organizaciones quisieran llevar, bueno, yo pienso que quisieran llevarlas a el estado de resultados. El problema es que si tú llevas los datos al estado de resultados, probablemente tengas que pagar impuestos por esos datos. Tal vez no les haría mucha gracia a algunas organizaciones pagar impuestos por sus datos. También, cuando hablamos de obtener valor de los datos, pensamos en los temas de comercialización de los datos, a vender los datos. Tal vez lo primero que se nos ocurre es vender así el dato en su estado natural, ¿no? Yo empiezo no sé, a obtener ciertos datos, los voy poniendo en un Excel, por decir algo, en alguna base de datos, y bueno, ¿qué valor le estoy agregando ahí al dato? Pues la captura, ¿no? Capturar los datos, yo ponerlos en algún formato y podérselos dar a alguien, pues aporta valor, pero en esta escala de valor en el mercado, que sería el eje de las 10, pues bueno, vamos muy poco, ¿no? Tal vez lo que podemos obtener por eso, pues es muy poco dinero, y con la piratería y con las características que tienen los datos que se pueden replicar muy fácil, probablemente yo venda una sola copia de mi base de datos y después todo el mundo tenga esa copia y yo solamente venda una copia de mis datos, ¿no? Puedo hacer algo adicional, puedo ir agregando valor a los datos, puedo limpiar los datos. Entonces yo hago técnicas para limpiar, estandarizar y hacer que esos datos estén mejor. También puedo hacer análisis. Yo puedo generar un análisis y ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, ya en la banca, en mi servicio de banca que yo tengo contratado, ya me dan algunos, digamos, en mi aplicación de mi teléfono, ya me dicen en el mes cuánto ingresé en mi cuenta y cuánto gasté, y me dicen, oye, pues ten cuidado porque estás en números rojos y eso es muy malo para tu salud financiera. Entonces ya me dejan hacer algunos análisis. Pero donde está el mayor valor es aprovechar esos datos para apoyar a la toma de decisiones. Por ejemplo, si yo compro acciones, ya hoy con tanta tecnología que existe, de repente te pueden decir cuál es el mejor momento para comprar una acción, para vender una acción, para empezar a comprar acciones nuevas de alguna compañía, etcétera, basado en el análisis de datos que yo estoy haciendo. Entonces, ese es el momento en el que obtenemos el mayor valor en el mercado y también es el momento en el que nosotros necesitamos muchas más funciones relacionadas con la gestión y gobierno de los datos. Les contaba
si los datos son un activo, pues todos los activos que tenemos o todos los activos que tienen nuestras organizaciones, normalmente queremos asignarles un valor financiero, un valor económico. No se ponen de acuerdo todavía, estamos, digamos que en pañales en estos temas. Aquí algunos de estos libros, algunos de estos artículos, pues hablan de algunos métodos. Uno que es el de evaluación contable, que les contaba. El problema es que llevar los datos al tema contable, a un registro contable, puede traer temas de impuestos que pues todavía no es tan claro cómo resolverlos. Hay uno también que habla de la teoría de las comunicaciones. Este es muy interesante porque simplemente mide el valor de los datos por la cantidad de información que se comunica. Es decir, que si yo tengo 1 giga y tengo 1 tera, pues el tera vale más información. Probablemente en ciertos casos de uso puede ser interesante esa parte de utilizar esta teoría. Un valor de mercado. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar las organizaciones por esos datos que nosotros tenemos y que podemos vender, ¿no? Asumiendo que ya salvamos todos los temas legales. O, finalmente, ¿cuál es la utilidad de esos datos, de esa información que nosotros tenemos y cómo nos va a permitir mejorar y aumentar los flujos de efectivo en el futuro para nuestra organización? Estas son algunas formas de tratar de establecer un método de evaluación de nuestros datos. Y hay otro muy interesante, les recomiendo este libro que está aquí abajo, El valor del dato, la brújula para gestionar tus datos como un activo, de Rafael Fernández y Javier Martínez. Primero está en español, entonces es muy fácil que lo lean, no está en inglés, y habla de un método que le llaman método de la relevancia estratégica para poder determinar el valor de los datos. Y ellos plantean esta fórmula, dicen que el valor interno de los datos es la suma de la multiplicación, bueno, es el resultado de la multiplicación de varias cosas. Uno es el volumen de los datos por la calidad de los datos. Luego, el número de casos de uso en los cuales yo puedo aplicar mis datos, la utilidad de esos casos de uso y finalmente la relevancia estratégica que tiene para mi organización eso que yo voy a hacer con los datos. Vean cómo son multiplicaciones. Eso quiere decir que si yo tengo muchísimos datos, un gran volumen de datos, y la calidad la expreso, digamos, calidad al 100% es 1, y algo menor que eso van siendo fracciones. Por ejemplo, si yo tengo una calidad del 50%, entonces yo multiplico por 0.5. Claramente vemos que no importa que yo tenga mucho volumen, si yo tengo una baja calidad, se disminuye ese valor interno de los datos. Luego, cuando vemos el tema de los casos de uso, yo puedo estar usando los datos en muchas cosas, pero si eso no tiene una utilidad práctica para mi organización, que me genere un ingreso o me ayude a generar una eficiencia operativa, pues también ese valor se disminuye. Y luego en la relevancia estratégica, si lo que yo estoy haciendo no impacta en nada a los objetivos o no apoya en nada a los objetivos de negocio de nuestra organización, pues entonces también ese valor interno de los datos se ve disminuido. Entonces, bueno, pues acá hay algunos métodos para lograr expresar en dinero el valor de los datos. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que le da título a esta charla del día de hoy. Aquí estamos hablando primero de una ley 1 que nos dice que los datos son infinitamente compartibles. Los datos se pueden compartir casi de manera infinita. El mejor ejemplo es lo que nosotros publicamos en redes sociales, ¿no? Si yo publico un video, si yo publico un post en alguna red social, pues ese post, si se hace viral, lo van a ver millones de personas y pues no hay ningún problema en que yo lo pueda compartir. Los datos, digamos que no se afectan, el número de usuarios se mantiene constante, ¿no? El valor de compartir los datos se mantiene constante aun cuando vayamos incrementando el número de usuarios. Ahora, ¿qué pasa con los activos normales? Por ejemplo, una computadora.
Imaginen, probablemente muchos de los que están aquí escuchándonos, para hacer su trabajo, les asignaron en su trabajo, en su organización, una computadora, ¿no? Y esa computadora pues la usas todo el día. Imaginen que llegan a una empresa donde le dicen, mira, esta computadora la vas a utilizar entre 4 usuarios. Coordínate con ellos para que, suponiendo que trabajaras 8 horas, cada quien la utilice 2 horas, ¿no? Entonces, el valor de compartir a mayor número de usuarios, el valor va siendo menor. Eso es lo que le pasa a los activos normales en comparación con los datos. Esta es la ley número 1. Vamos ahora con la ley número 2. El valor de los datos aumenta con el uso. Digamos, de nada sirve que nosotros tengamos datos si no los utilizamos. Si nosotros no utilizamos los datos, entonces estamos generándole pérdidas financieras a nuestra organización, porque prácticamente todas las cosas que hacemos con los datos son un gasto para nuestra organización. Solamente hay un momento en el cual nosotros generamos valor con los datos. Es cuando los usamos y tomamos decisiones con los datos. Todo lo demás que se les ocurra, gobernar los datos, la seguridad de los datos, la calidad de los datos, modelar los datos, la arquitectura de los datos, todo lo demás que se les ocurra, son costos para nuestra organización. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es, pues, entender esto y usar los datos para lograr salir de un tema negativo a aportar valor para la organización. Ahora, para que nosotros podamos utilizar los datos, hay ciertos requisitos que deberíamos de cumplir, ciertos prerequisitos. Primero, tenemos que saber que existe ese dato. Si no existe, si no sabemos que existe, entonces pues no lo vamos a utilizar. Si hay en nuestra organización un valor o un dato que pudiera ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo, a hacernos más eficiente, pero no sabemos que existe, pues no lo vamos a utilizar. Después, tenemos que saber dónde está ubicado. Ya sé que existe ese dato, pero no sé dónde encontrarlo, pues estoy en las mismas, ¿no? No lo voy a poder utilizar y no voy a poder utilizarlo para mi trabajo, para hacer mejor mi trabajo, para tomar mejores decisiones. El tercer prerequisito es que yo debo tener acceso a ese dato. Ya sé que existe, ya sé dónde está, pero no tengo los permisos o no tengo el acceso, la manera de acceder o no tengo la tecnología o el software para poder leer o acceder a esos datos. Y finalmente, saber cómo usar ese dato. Ya sé que existe, ya sé dónde está, ya tengo los permisos, pero no sé qué hacer con ese valor, ¿no? Si no sé qué hacer, pues también no podré obtener mucho valor. Entonces decíamos, regresando a la gráfica, que los datos, conforme más los utilicemos, pues van obteniendo mayor valor. ¿Qué pasa con los activos normales si nosotros los utilizamos mucho? Les ponía el ejemplo de un taxi, ¿no? Que lo pongas a trabajar y le metas 150,000 kilómetros el primer año. ¿Qué le pasa a eso? A mayor uso, el valor de ese activo se va depreciando. De hecho, con el activo fijo, con las computadoras y con muchas de las cosas que tenemos, los métodos contables los van depreciando y llegas a un punto en el que ya vale cero, digamos, ya dio todo su valor, vale cero. Y no sé si a ustedes les haya tocado, de repente las empresas hacen ventas de activos que ya se depreciaron y dicen, a ver, dame 50 pesos o dame $1 por esta computadora, ¿no? Que probablemente vale mucho más, pero ya se depreció, ya dejó de la vida útil que tenía en la organización. Esta es la ley número 2. Vamos ahora por la ley número 3. Esta ley nos dice que los datos son perecederos. Si bien no se van a echar a perder, como si tú tuvieras una leche, ¿no? Y la tienes en el refrigerador y la dejas ahí 2 años y después te la quieres tomar, pues va a estar echada a perder. Algo similar le puede pasar a los datos. Digamos, no van a empezar a oler feo ni nada, pero pues van perdiendo valor con el paso del tiempo. Se van desactualizando y probablemente para la
función que los queríamos, para el uso que les queríamos dar, ya ese uso ya pasó y entonces ya no tiene sentido estar teniendo esos datos. ¿Qué es lo primero que pierde valor? Todos los temas operacionales, ¿no? No sé, imaginen que yo tengo un log de cómo son todos los accesos al sistema, un sistema muy importante en mi organización. Pues bueno, esa vida útil de esos datos, por ejemplo, pues tal vez sea interesante el primer mes o los primeros 2 meses, pero seguramente a nadie o a muy pocas personas les interesaría saber quién se firmó en el sistema hace 8 años. ¿No? Ya no tiene tanto valor, ¿no? Después, lo que pierde valor, lo siguiente, de acuerdo a este estudio, es la información con la cual nosotros tomamos decisiones. ¿Recuerdan la pandemia? ¿No? Bueno, toda la información, por ejemplo, en temas de predicción, de comportamiento de los clientes previo a la pandemia, probablemente ya hoy no nos sirve para hacer pronósticos de cómo somos post pandemia, ¿no? Cambiaron nuestros hábitos, cambiaron muchas cosas y toda esa información más vieja que yo tenía, tal vez hoy ya no es relevante, ya no puedo predecir, ya no me sirve para muchas cosas. Y finalmente, lo que más tarda en perder valor es toda la información legal que mi organización está obligada a preservar por temas regulatorios, por temas de leyes que yo debo de cumplir. O sea, en el caso de México, no sé el de otros países, porque no conozco tanto ese detalle, pero aquí en México, la información financiera, la información contable de las organizaciones se tiene que preservar durante 5 años. Hoy muchas de estas cosas, pues están mucha de esta información que nosotros tenemos, está en sistemas, ¿no? Está en computadoras, está en muchos lugares así. Y pues bueno, nosotros tenemos que preservar esos datos, al menos 5 años, si tienen que ver con temas legales, financieros, contables en las organizaciones. Siguiente ley. Ahí está. El valor de los datos aumenta con la exactitud. De hecho, hay una dimensión de la calidad de datos que es la exactitud o el accuracy. Esa es la reina de las dimensiones de la calidad de los datos. El nivel de exactitud depende mucho del nivel de uso o del propósito que yo quiero darle a mis datos. Pensemos que están ustedes planeando venir a México de visita y quieren saber cómo es la paridad. Pensemos que ustedes están no sé, en Estados Unidos y quieren venir a México de visita y me preguntan, oye Ramón, ¿cuál es el tipo de cambio, ¿no?, que hay ahora en la paridad de peso dólar? Pues bueno, al día de hoy anda está entre 17 y 18 pesos. Probablemente con ese dato que yo les doy, a ustedes les permite planificar cuánto dinero deberían traer para, pues, no, divertirse, pasársela bien cuando estén visitando México. Ahí, que yo les diga que está entre 17 y 18, pues probablemente está bien. No van a comprar ustedes 3 millones de dólares y que sea muy relevante el tipo de cambio. Ahora, si lo que ustedes quieren hacer es una operación de compra-venta de divisas de, no sé, de 100 millones de dólares y lo quieren convertir a pesos, que yo les diga que el tipo de cambio está entre 17 y 18 pesos, pues no te sirve para tomar una buena decisión, porque una décima o 2 décimas en diferencia, pues implica millones y millones de pesos o de dólares en diferencia cambiaria, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Primero, que la exactitud es la reina de las dimensiones de la calidad de datos y segundo, que el nivel de exactitud depende del propósito que yo tengo para esos datos. No tener información, pues es un pasivo, ¿no? O sea, que yo no sepa ni siquiera que está entre 17 y 18, pues es un problema si es que yo necesito esos datos. Siguiente ley. El valor de los datos aumenta cuando se combina con otros datos, ¿no? Si algo no es
digamos, lo que tenemos que entender con los datos es que lo que muchas veces hacemos con los datos es combinarlos para generar otro dato, que ese dato es el que nos permite tomar decisiones. Déjenme poner un ejemplo. Los bancos, ¿no? Si tú estás llenando una solicitud para un crédito, para una tarjeta de crédito, pues tú llenas un formulario donde te piden mucha información, tu edad, cuánto tiempo, cuánta antigüedad tienes en tu trabajo, cuáles son tus ingresos, si tienes deudas, cuáles son tus activos, si tienes una casa, renta, si tienes auto propio, ¿no? Te piden un montón de datos y luego ellos tienen un proceso de un score crediticio que meten todos esos datos, ¿no? En una caja negra, se ejecutan muchos algoritmos, muchos procesos, operaciones matemáticas y sale un score crediticio. Y ese score lo que te dice es, por ejemplo, si te dice la probabilidad de que ese cliente te pague o no ese crédito que tú le das. Entonces, no sé, a menor probabilidad, pues probablemente el banco diga, oye, a partir de este nivel, yo ya no le doy crédito, ¿no? O le doy a una tasa mucho más alta, etcétera. Entonces, nosotros lo que vemos aquí es que en muchas ocasiones nosotros buscamos muchos datos para tratar de combinarlos, generar un dato diferente que nos permita tomar decisiones. Aquí algo que se menciona en este estudio nos dice que, aplicando un poco estos temas de Pareto, nos dice que si nosotros obtenemos o integramos aproximadamente el 20% de nuestros datos, podríamos obtener el 80% de los beneficios, ¿no? Pensar que nosotros podemos integrar totalmente toda nuestra información en una sola base de datos, etcétera, es, de acuerdo a estos autores, pues un sueño, ¿no? Entendamos que no necesitamos integrar todos los datos para obtener muchos beneficios para nuestra organización. Esta fue la ley número 5. Ahora viene la ley número 6. Más no es necesariamente mejor. Y aquí me gustaría contar una historia de cuando yo era niño, que ya sé de eso muchísimos años. Me mandaban mis padres me mandaban a la tienda. Bueno, también podía yo salir a la tienda, no solo. Hoy probablemente ya en algunas ciudades con la inseguridad ya ni eso pueden hacer los niños, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Me mandaban y me decían, trae leche, ¿no? Entonces yo iba con esa instrucción, iba a la tienda y yo traía leche, ¿no? Si ahora ustedes tratan de enviar a un niño por leche, solamente con instrucción lo mandan a la tienda, seguramente regrese y te diga, oye, ¿y qué leche? ¿No? ¿Qué leche quieres? Deslactosada, light, de almendras, de arroz, de no sé qué, hay 1000 cosas. Entonces, tener muchas opciones también puede jugarnos en contra para tomar buenas decisiones. Si algo no son los datos, son escasos, ¿no? Y menos ahora en la época en la que estamos viviendo. Y algo que nos pasa mucho a los seres humanos es que buscamos tener más información de la que podemos procesar. No sé si les pase a ustedes, pero yo todavía en mi computadora tengo archivos de mi primer trabajo hace 32 años, ¿no? Logré venirlos convirtiendo y convirtiendo y convirtiendo para que no se quedaran atorados ahí en la tecnología. Y yo hoy todavía tengo archivos de hace 32 años, ¿no? De mi trabajo. ¿Saben cuántas veces los he consultado? Pues probablemente una en esos 32 años. No me sirve toda esa información, pero yo me siento más seguro teniendo esa información ahí almacenada por si acaso, ¿no? Bueno, esto se llama el síndrome de Diógenes. No sé si habían escuchado este tema del síndrome de Diógenes, pero es una enfermedad, llamémosle, o un comportamiento que afecta tanto a los seres humanos, con esto que les decía que somos acumuladores, en mi caso de información, de libros, pero las organizaciones también son acumuladoras de datos y se quedan con datos y con datos y con datos y con datos por si los uso, por si me los piden, por si los llego a requerir. Entonces, si bien que no tengamos información es malo, pero si nosotros empezamos a obtener información, pues sí vamos a poder ir teniendo
mayor valor para mi organización. Y así yo sigo acumulando, y sí voy teniendo más valor, más valor, más valor, más valor, pero llega un punto de inflexión en el cual más ya no es necesariamente mejor. Digamos que este exceso de información incluso me va jugando en contra. A mayor información, digamos yo, este exceso de información, digamos que yo me infoxico, ¿no? Así como te intoxicas cuando comes algo que te hace daño, si consumimos demasiada información, nos infoxicamos, ¿no? Estamos infoxicados y ya no podemos tomar buenas decisiones. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta en las organizaciones, porque esto genera algunos temas que son un problema y un reto para las organizaciones. Primero, los datos ROT, datos que son redundantes, obsoletos y triviales, que simplemente están ocupando capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, pero no sirven para nada en nuestra organización. También en este exceso de información está algo que se conoce como el dark data. El dark data se puede definir, perdón por la letra, pero estoy escribiendo aquí con el mouse, ¿no? El dark data se puede definir como datos que la organización tal vez no sabe ni siquiera que tiene, o sí sabe que los tiene, pero no tiene la tecnología para poder obtener valor a partir de esos datos. Por eso es que esta ley a mí se me hace muy relevante. No sé si les pase a ustedes, no sé si padezcan el síndrome de Diógenes, o sea, yo el único aquí en esta sesión del día de hoy, pero bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y las organizaciones muchas veces no eliminan esos datos que ya no sirven porque puede ser más caro todo el proceso. Imaginen un sistema que tiene un sistema en su organización que tiene un dato que ya no se utiliza, un campo que ya dejó de ser útil para su organización. Y entonces, quitar ese dato, pues significa que yo tengo que hacer una modificación en la base de datos, tengo que modificar los programas que ahora pintaban ese dato, los reportes, tengo que validar que los procesos, ninguno estuviera utilizando ese dato y que cuando yo lo elimine, ese proceso no se ejecute o termine con error. Bueno, todo eso es mucho trabajo para hacer, y hoy, como el almacenamiento tiende a cero, cada vez es más barato, pues de repente las organizaciones prefieren quedarse con ese dato que eliminar esos datos que ya no utilizan. Esta es la ley número 6. La ley número 7 habla de que los datos son inagotables, ¿no? Les decía que si algo no es escaso, es los datos. Y aquí puse esta fotografía de una persona agarrando la tierra porque no sé si seguramente todos nosotros hemos escuchado la frase que decían: data is the new oil, los datos son el nuevo petróleo. Yo no estoy tan de acuerdo con esa frase de que son el nuevo petróleo, pues porque el petróleo es un recurso natural no renovable. El día que se nos acabe el petróleo, pues a ver qué hacemos para movernos, para ponerle a nuestros vehículos, a las industrias, porque el día que se acabe, se acabó, ¿no? Y los datos, pues no es eso. Tal vez donde sí pudiera estar yo de acuerdo en el tema que los datos son el nuevo petróleo, es que el petróleo, para que obtengas valor de él, necesita pasar por un proceso de refinación, ¿no? Nadie le pone a su automóvil petróleo, ¿no? Le ponemos ya gasolinas o le ponemos algunos otros productos que ya se procesaron. Pues bueno, hubo otro autor que, haciendo un juego de palabras del inglés, dice que los datos son data is the new soil. Digamos, los datos son la nueva tierra. ¿Cuánto tiempo lleva el ser humano alimentándose de la tierra, ¿no? Con la agricultura y con todos estos temas. Llevan muchísimos años, miles y miles de años, ¿no? Desde que el hombre empezó con el tema de la agricultura. Y la tierra nos sigue dando de comer. Entonces, me gusta más el tema de la tierra, ¿no? Decir que los datos son la nueva tierra, porque además el proceso
que sigue para que yo pueda consumir algún alimento es lo mismo que hacemos más o menos con los datos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero consumir una manzana deliciosa de un árbol de manzanas, pues primero tendré yo que sembrar la ramita o la semilla o pensemos una ramita con de manzanas, la tendré que regar, fertilizar, cuidar, etcétera, y tener un poco de paciencia y a esa ramita le van a empezar a salir hojas, esas hojas le van a salir flores y esa flor en algún punto se va a convertir en la manzana deliciosa que yo me voy a comer. Bueno, así son los datos. Nos pueden dar durante mucho tiempo de comer, digamos, o darnos beneficios, pero siempre necesitamos ser pacientes y tener procesos para cuidar nuestros datos para llegar a obtener valor de ellos. Y te dice que los datos son inagotables porque pensemos en este ejercicio muy simple, que yo tengo dos datos nada más. Yo tengo el dato A y el dato B. Si yo lo sumo, pues ahora ya tengo el dato C. Si agarro el dato A y le sumo el dato C, entonces ahora ya tengo el dato D, y así sucesivamente me puedo seguir al infinito y más allá, y voy a estar generando y generando y generando y generando datos. Bueno, estas son las 7 leyes que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Este es el resumen de las leyes, ¿no? La ley número 1, que los datos son infinitamente compartibles, recuerden lo que hacemos en redes sociales. La ley número 2, que el valor de los datos aumenta con el uso. De hecho, les decía que el uso es el único momento en el cual nosotros aportamos valor con los datos. Todas las demás cosas que hacemos generan un costo para nuestras organizaciones. La ley número 3 dice que los datos son perecederos. La 4 nos dice que el valor del dato aumenta con la exactitud. Entre más exactos sean esos datos, mejor para nuestra organización. Y esa exactitud tiene que estar relacionada con el uso que yo le quiero dar, ¿no? Les ponía el ejemplo del viaje a México y de la empresa que quería hacer una operación cambiaria de 50, 100 millones de dólares a pesos mexicanos. La ley número 5 nos dice que el valor de los datos aumenta cuando se combina con otros datos. Digamos, básicamente eso es lo que buscamos, tratar de juntar datos. Eso es lo que hace el tema de todos estos temas de la analítica predictiva, prescriptiva, los modelos de machine learning, todos los modelos matemáticos. Eso es lo que hacen, un montón de variables para que te dé algún valor que te permita tomar alguna decisión. El 6 es que más no es necesariamente mejor. Evitar este síndrome de Diógenes. Y la número 7 nos dice que la información es inagotable. Siempre vamos a poder tener información disponible para nosotros. Bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Tengan en cuenta estas leyes de los datos para poderlas aplicar en su organización. Y pues aquí una pequeña encuesta antes de pasar a las preguntas, y creo que todavía tenemos un poco de tiempo. Si alguien quisiera compartir qué se llevan de esta sesión, qué les gustó, cuál es la ley que más les gustó, qué fue lo que más les gustó, lo que menos les gustó. Si alguien quiere ahí compartir, pues puede participar aquí en el Menti, compartirnos sus comentarios. Entonces voy a dar aquí un minuto para que puedan sumarse a esta encuesta y compartir algo ahí con todos. Sí, gracias a quien. El tema de la ley 6, sí, a mí también es una de las leyes que más me gusta. Y el tema del dark data y los datos raw es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta en nuestras organizaciones. La exactitud es la madre de las métricas de calidad, exacto. Esa es la madre o la reina, ¿no? Digamos, es la reina de las dimensiones de calidad. Hay muchísimas dimensiones de la calidad, pero esa es la reina de las dimensiones. Muy bien, muchas gracias. Gracias por compartir. Vamos a dar un minuto más. La exactitud como reina de las dimensiones. Bueno, por lo menos ya se les quedó grabado esta dimensión de la exactitud o el accuracy, ¿no? Como
Se dice en inglés. Perfecto. Que los datos pueden ser amigos o enemigos y todo depende del valor que se le dé en temas de uso, definiciones claras y útiles para el entendimiento que implica la data y su volumetría. Sí, gracias. Este tema de la volumetría, no sé si salió este comentario por la fórmula del valor interno de los datos, donde nos decía que, pues sí es bueno tener un volumen, pero también tener en cuenta los temas de calidad. El valor de los datos aumenta con el uso, la ley 2, claro. Si no se usan los datos, no sirve todo lo que estemos haciendo. La importancia de tener estrategias de datos en las organizaciones para así obtener más valor de ellos. Claro, si no tenemos una estrategia de datos, y si esa estrategia de datos no está alineada con la estrategia de negocio, pues todo lo que hagamos no va a estar aportando valor a las organizaciones. Pues muchísimas gracias a todos, y no sé si tengamos tiempo, Pablo, para preguntas, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, pues para darle continuidad al programa que tienes planeado. Sí, sí, Ramón, muchísimas gracias. De hecho, muy interesantísimo el tema de las leyes. De hecho, a mí me impactó mucho la ley 6. De hecho, te tengo dos consultas con respecto a esto, porque creo que es algo importante de tomar en cuenta en las organizaciones, esa dark data, ¿verdad? O sea, a veces no dimensionamos qué tanto en datos que no deberíamos utilizar tenemos. Entonces, tengo dos consultas en eso, al menos, y una es qué indicadores o qué señales nos permiten en las organizaciones ver que tenemos realmente un problema serio de dar data. Sí, mira, fíjate, es interesante porque eh, no hay como una métrica así que puedas encontrar como directamente, pero si tú ves que tu organización tiene estas cosas que te decía, demasiados datos, ¿no? Que dices, oye, ¿y este reporte quién lo usa, no? O estos datos quién están, ¿no? Estos logs que generamos, ¿para qué sirven, no? Preguntar mucho el para qué, ¿no? Todos estos datos que yo tengo, ¿para qué sirven? Yo creo que eso te va dando una idea de por dónde puede ser el problema. Porque en ocasiones nuestras organizaciones no tienen la tecnología, ahí ya nos metemos al mundo de la tecnología, no tienen la tecnología para procesar todos esos datos, pero no, así como una métrica, pues no hay, es un poco el sentido común, y por eso es que como pienso que no es tan fácil demostrarlo, pues es que proliferan tanto de dar data y los datos redundantes, obsoletos y triviales que tenemos. Sí, muy bueno. La otra consulta que tenía es igual siempre con respecto al dark data, es si es más peligroso el dark data que no usamos o el que estamos usando sin entender completamente el contexto y la calidad que tiene. Sí, mira, si tú tienes dark data, datos así oscuros, digamos, el dark data, pues lo único es que estás gastando tal vez tiempos de procesamiento, tiempos de almacenamiento, y pues bueno, si bien no está bien, pero pues tal vez son oportunidades perdidas, ¿no? Que tú puedas tener. Pero si tú estás utilizando hoy datos de una manera incorrecta, que no tienen la calidad esperada, que no tienen la exactitud, el accuracy que tú necesitas para tu organización, pues sí puedes estar en un problema porque puedes estar tomando malas decisiones que estén afectando a tu organización, y en lugar de generar valor, le estás generando algún problema a tu organización. Sí. Buenísimo, Ramón. De verdad, muchísimas gracias por esta sesión que tuvimos hoy. Realmente, muy interesante estas leyes. De verdad, te damos las gracias por participar en esta primera sesión de Data Talks. Entonces, no sé si quieres algún mensaje adicional y terminamos por acá. Pues simplemente agradecer, Pablo, desearles el mayor de los éxitos a Pura Vida Data Talks, que les vaya muy bien, que sea una gran comunidad allá en Costa Rica y que también impacte a toda América Latina. Y pues aquí, encantados. Esperemos que nos encontremos nuevamente aquí en el mundo de los datos. Nos Muchísimas vemos. gracias, Ramón. Gracias, Nos Pablo. Hasta vemos. luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, para seguir con la agenda del día de hoy, ¿verdad? Hoy tenemos una segunda charla. La segunda charla está a cargo de don Israel Sánchez. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de datos en los sectores financieros y de hospitalidad. Es maestro en FinTech y Blockchain por FinTech U
y actualmente es gerente de gobierno de datos en The Palace Company, donde lidera la definición e implementación de estrategias de gobierno y calidad de datos y ha colaborado en Grupo Escaret, Banco Azteca, EI, Citibanamex, impulsando la transformación basada en datos. Su enfoque se centra en el consenso y la generación de valor, alineado los esfuerzos de datos con el core del negocio, y cree firmemente que la mayor fortaleza de los equipos de datos radica en el desarrollo de sus soft skills. Entonces, Israel, bienvenido y suya la pantalla. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal? Déjenme compartir. Ya ven mi pantalla, ¿va? Sí, sí, señor, sí se ve. ¿La ven completa? Lo que se está viendo es la presentación, pero con el En modo modo de... presentación. Exactamente, correcto. Ahora, Ahora sí, correcto. perfecto. Bueno, yo preparé, bueno, muchas felicidades, muchas gracias, Pablo, por invitarme. Pablo, Ramón y yo estamos trabajando, compartiendo en una comunidad, haciendo una comunidad más grande en Latinoamérica. Mi comunidad en específico se llama Gobierno de Datos Latinoamérica en LinkedIn. Entonces, pues encantado siempre de compartir, ¿no? Eh, ¿Por qué escogí y siempre escojo hacia un gobierno de datos pragmático e innovador? En realidad siempre ha sido por qué nos cuesta tanto a los equipos de gobierno experimentar y hacer cosas diferentes. Y a veces nos mantenemos bajo una misma línea de cumplimiento y un poco más estructurada. Si bien es parte de nuestra función, pues el mundo pues está cambiando, ¿no? Y está generando pues nuevos requerimientos para las actividades de gobierno, y la idea con la que quiero que se queden o con la que me gustaría lejos vamos a decir, demostrar o compartir conocimiento es que se vayan con la inquietud de experimentar, ¿no? Y de innovar en las organizaciones o en donde estén participando. Entonces, voy a abrir rápido los micrófonos para quien quiera participar. Es por qué cuando hablamos de gobierno de datos todo parece aburrido y poco fancy. Digo fancy porque quien se lleva ahora los reflectores son los IA engineers o los científicos de datos, pero ¿por qué ahora, por qué cuando hablamos de gobierno de datos todo el mundo le rehuye? No sé quién quiera compartir. Tal vez aquí yo te puedo compartir mi experiencia, Israel. Sí, De hecho, muchas de estos temas en gobierno de datos a la gente le parece más burocracia, ¿verdad? Entonces, algo que viene a entorpecer el tema de la innovación, ¿verdad? A veces pensamos que es esto, que esto puede frenar la transformación digital, ¿verdad? sí. Erróneamente piensan en esto, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque lo que se ve, y siempre me gusta a mí hacer una analogía con el tema del iceberg, ¿verdad? La puntita del iceberg muchas veces es la analítica avanzada, la inteligencia artificial, etcétera, pero nadie ve lo que está debajo, el gobierno de los datos, la calidad de los datos, ¿verdad? Que todo eso habilita esos temas, ¿verdad? Entonces, esa es la experiencia que he tenido yo en este tema, ¿verdad? Y ahora la siguiente pregunta, ya para continuar con la presentación, es ¿qué relevancia tiene gobierno de datos con las nuevas tecnologías? No veo el chat, pero no sé si alguien esté contestando. Bueno, el gobierno de datos, como lo conocíamos, pues creo que ha evolucionado y creo que tiene que evolucionar. Muchas veces los programas de gobierno de datos, y me ha pasado, fallan porque no están alineados pues a la estrategia del negocio, a brindar valor económico, a, a ese cambio de paradigma que lo vemos nosotros constantemente, que es el tema
en vez de control y restricción, habilitación y velocidad, y lo vemos tal cual. Nosotros scrolleamos y si tarda muchísimo, nos saltamos al siguiente video, ¿no? Entonces, es un cambio fuerte, pero que también afecta en el modo en que ejecutamos pues este control o este aseguramiento y confiabilidad sobre los datos, ¿no? Y por último, pues la nueva velocidad del dato como la IA generativa o el Real-Time Analytics están cambiando totalmente las reglas del juego, ¿no? Inclusive las plataformas, hablando propiamente de tecnología, están siendo ya vistas como muy obsoletas ante estas necesidades que tenemos actualmente, ¿no? Para hacer una comparativa, pues antes el enfoque era pues justamente lo que comentaba Pablo, cumplimiento y control y burocracia, y ahora lo que requerimos es innovación y agilidad, ¿no? Manuales en Excel o en SharePoint, que sí es necesario, ojo, o sea, esa parte yo creo que en el inicio sí es necesario, pero el objetivo es movernos más hacia metadatos activos o inclusive que se mueva todo a través de herramientas de inteligencia artificial para agilizar el proceso. La calidad en cuanto a reglas rígidas y manuales, yéndonos más hacia la observabilidad y hacia la detección anticipada, ¿no? Y por último, y lo más complicado de hacer, en mi experiencia, es no puedes hacer esto como cultura, puedes hacerlo de esta forma y de manera segura, ¿no? En este enfoque y más adelante en la presentación iré tocando algunos ejemplos de cómo lo hemos estado abordando en los últimos meses y cómo nos ha ido costando trabajo romper barreras e inclusive paradigmas de nosotros mismos, ¿no? Los tres pecados capitales, mucha burocracia, si bien no sé si últimamente han salido N cantidad de roles y responsabilidades para el tema de datos, inclusive para que el gobierno diga que son esos roles y responsabilidades que forman parte de la estructura organizacional del gobierno, vamos a llamarlo así. Yo creo que en ese sentido, pues tiene que ser lo más simple posible y tiene que ser, sí, un dueño, un administrador y un custodio del dato, no más, ¿no? Esa es mi teoría, es mi propuesta y bueno, más adelante hablaremos del Data Product, pero Data Product Owner, pero al final creo que con ellos tres podemos hacer maravillas con todos los datos que se tienen que gobernar. La desconexión del ROI, eso es muy importante y la verdad es que uno es que la alta dirección o los C-levels estén conscientes y crean en que debe de existir un gobierno sobre los datos y que crean que los datos son el motor para tomar las mejores decisiones o las decisiones más acertadas en este mundo tan cambiante, ¿no? Si bien, como comentaba Ramón, no somos los mismos en pre ni en post pandemia, yo creo que actualmente las organizaciones post pandemia ya no saben qué hacer y por eso hay tanto cambio, independientemente de todo lo que se está generando con la inteligencia artificial, pero están como diciendo, jalo para aquí, jalo para allá, pues, no entienden para dónde mover. Y creo que lo que daría certeza y certidumbres es que se vuelvan organizaciones más orientadas y habilitadas hacia los datos, ¿no? Estamos dejando pues ese sentimiento de todos los cambios geopolíticos, económicos que se están llevando en el último año en específico, pues pues está cambiando muchas reglas del juego. Y la otra es, a veces nos quedamos en el loop de ir generando cosas que al final estamos nada más analizando, pero nadie las ve, nadie se expone y no tiene ningún valor hacia el negocio. Para mí, esos tres pecados capitales son los que siempre afectan a un programa de gobierno de datos. Control y restricción y habilitación y velocidad, ¿no? El gobierno de datos como un habilitador, ¿no? Eh, es mucho más, yo creo que es mucho más simple, si bien yo siempre he dicho que si queremos implementar un gobierno de datos, en 6 meses lo podríamos implementar si nada más nos enfocamos a realizar políticas, a generar comités y a ser dueños, administradores y roles y responsabilidades por toda la organización. Pero cuando te metes a temas de calidad, que para mí, y lo he platicado mucho también con Ramón y en muchas de las sesiones, es
para mí, calidad de datos es el caballito de Troya de gobierno de datos, porque es donde podemos funcionar como un habilitador real hacia las necesidades del negocio, ¿no? Un ejemplo que daba era el tema, por ejemplo, de correo electrónico. Quizás para muchos digan el correo electrónico ha muerto para el tema de marketing. Sin embargo, para el tema de hospitalidad, ahorita en el sector en el que estoy trabajando, es la clave de acceso hacia el huésped único o al cliente único, ¿no? Entonces, para poder incrementar la satisfacción de ese cliente en alguna empresa de hospitalidad, nos enfocamos simplemente a detectar todos los clientes, todos los correos electrónicos de los huéspedes de los huéspedes que arribaban ese día y empezar a que el front desk capturara el correo electrónico correcto para poder mandarle la encuesta de satisfacción y elevar el margen o la muestra a la que le estábamos compartiendo con miras a, a incrementar la satisfacción, ¿no? A que se le saliera mejor la satisfacción, ¿no? O a tener un feedback más real. Entonces, esos casos de uso famosos que se dicen por todos lados son realmente pues los que nos ayudarán a que el gobierno funcione como un habilitador. Eso nos permite, y por eso decía que calidad de datos es el caballo de Troya, eso nos permite a que podamos ir implementando todas las políticas, todas las reglas, toda la parte, vamos a decirlo, aburrida del gobierno, pero ya estamos dejando ese granito y esa necesidad que las organizaciones necesitan. En el tema de seguridad por diseño, pues bueno, si bien y ahora con la inteligencia artificial, de verdad es todo un tema, el tema de privacidad y de seguridad. Eh, no se puede, o sea, de lo último que hemos estado revisando, no se puede detener, solo se puede mitigar y todavía sigue siendo como hace muchos años cuando cuidábamos los datos que era en papel, porque en realidad no podemos controlar a los usuarios de qué suben a los modelos o a ChatGPT, a Gemini, a Anthropic o a los que sean. Entonces hay mucha información que se puede ir subiendo a este tipo de, de- de modelos de inteligencia artificial que no forman parte de la organización. Entonces, que se está compartiendo y que al final, pues tenemos que estar entregando de forma automatizada y segura los datos para que los puedan usar. Y bueno, la velocidad como métrica de éxito. Muchas veces, y yo siempre lo he dicho, el gobierno de datos siempre va a una velocidad diferente de lo que va un científico de datos o inclusive de lo que van los usuarios haciendo sus cosas con los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Lo suben a Lovable, lo suben y ya, muestran una super gráfica y de dónde tuvieron los datos, pues ya sabemos que los bajaron en Excel y que los montaron y como se ve padrísimo, pues capturaron a todo mundo pero bueno, la entrega de valor de datos confiables y seguros tiene que ser como que el nuevo mantra que tengamos que tener, ¿no? Porque estas nuevas tecnologías están demandando que estemos aumentando la velocidad, aunque conocemos que el proceso real de conocer esos datos, yo siempre lo digo, es antropología de datos, sobre todo para organizaciones que tienen más de 20 años funcionando. Entonces, esa antropología de datos es ir buscando dónde está el mejor dato, quién tiene el mejor dato y muchas veces las nuevas tecnologías o el mismo ecosistema tecnológico de la empresa no te permite ser más intrusivo para poder detectarlo de forma rápida. Bueno, tenemos una explosión de datos, ya bien lo comentaba también Ramón en todas las leyes que mencionó. En la explosión de datos no estructurados ya tenemos videos, tenemos PDFs, tenemos inclusive los mismos datos estructurados, o sea, todos conviven con todos. Tenemos que gobernar al vuelo casi, casi como se dice, casi el hacer un gobierno o una entrega de datos
en streaming y asegurando que sean confiables, seguros, prácticamente es la necesidad, ¿no? Y pues tenemos que empezar a utilizar pues estos modelos de inteligencia artificial para poder gobernar. Más adelante les platicaré. Ahorita estamos haciendo un proyecto de data contracts con Claude y donde estamos haciendo toda esa, eh, pues esa carga, vamos a decir, por eso decía que es manual, pero cuando funcione, vamos a decir, cuando tenga todo ese contexto, lo que estamos generando, debería de funcionar el proceso de data contracts de forma manual. Y para hacer un paréntesis, con los contratos de datos son como tal, es qué tipo de dato es, a qué se refiere ese dato, cuáles son sus reglas de calidad y cuántos serían, vamos a decir, se aceptan nulos, si se acepta alfanuméricos y se firman con el dueño del dato o con los responsables de ese dato. Y con eso se empieza a cuidar que el dato fluya desde los diferentes sistemas hacia la capa analítica, ya sea un data warehouse, un lakehouse o un data lake, de forma ordenada y correcta, ¿no? Y bueno, tenemos un modelo de madurez. En este me voy a ir muy rápido porque tengo un ejercicio de diagnóstico de ustedes. No sé si pudiera, Pablo, habilitar en esta parte los micrófonos de todos para que pudiéramos compartir. Rapidísimo, yo lo veo como 4 niveles. El lejano oeste, que es muy reactivo, eso todo el mundo lo conocemos, ¿no? Y la verdad la tiene el área de marketing y la verdad la tiene el área de finanzas. En mi caso, por ejemplo, hablando revenue significa algo para el equipo comercial, pero significa cosa diferente para el equipo de contralorías, ¿no? Y un gobierno inexistente basado en apagar incendios, siempre estamos corriendo y nos llaman para atender pues, problemas que van surgiendo en el día a día. Los procesos son 100% manuales y el sentimiento es, pues, desconfían totalmente en lo que proporciona tanto el equipo de gobierno como el equipo de datos. El nivel 2 ya empieza a haber alguna formalización y pero nadie quiere hacerse responsable, ¿no? Nadie quiere un rol de data owner o de data steward porque al final es más trabajo, ¿no? Hacemos políticas enormes y comités muy lentos en el accionamiento, que era lo que les mencionaba. Si en la vida diaria agarramos el celular y estamos viendo un reel o estamos viendo TikTok y nos aburre y lo scrolleamos, pues lo mismo está pasando en el día a día en el funcionamiento de las compañías. Y bueno, nos ven a veces como un estorbo para la agilidad, pero sin embargo, cuando hay un problema, sí tenemos que estar ahí metidos para atender y favorecer, ¿no? Y en el nivel 3, pues ya es un poco más proactivo y automatizado. Estamos integrados al flujo de trabajo, tenemos KPIs de calidad que ya están vinculados a los datos, ya empezamos a tener observabilidad en los datos. Observabilidad de los datos es lo que les comentaba, cómo pasa el dato desde que se genera en el sistema de inicio o desde la instrucción del cliente hasta la contabilidad, vamos a decirlo, hasta el estado financiero y vamos viendo que va cumpliendo las diferentes dimensiones de calidad en ese paso, ¿no? Y el sentimiento, pues ya se ve un dato más confiable, ¿no? Y por último, pues el innovador, ¿no? Permitimos inteligencia artificial segura, la metadata está en constante evolución y está en constante actualización. Empezamos a tener ya tecnologías más de grafos y de inteligencia artificial y el sentimiento es, pues ya podemos experimentar e innovar, ¿no? Ahora bien, ¿cómo están ustedes en la organización? Y aquí me voy a salir para poder ver bien, pero poder ver si hay algún comentario. ¿Cómo se Ya, sienten ustedes en ya la... están disculpa que te interrumpa, ya están los micrófonos habilitados para todos. Ok, voy a poner otra vez el la diapositiva y es para que, ¿cómo ven ustedes? Primero, ¿en qué organización o si no pueden decir la organización, qué sector pues,
está la organización y cuál es el nivel en el cual se encuentran actualmente en materia de datos. ¿Nadie? Están Hola toreados. Joel, ¿qué tal? Hola, Felipe. Mira, en mi caso, en este momento en la organización ya se está implementando una estrategia de gobierno de datos, pero el problema que he identificado en este momento es que solo se está abarcando los datos que están en cloud, pero están quedando por fuera todo lo que es on-premise, que finalmente es la base que alimenta cloud, pero no por eso tenemos que perderlos de vista. Entonces, eso siento que es un punto importante también a rescatar, que en las estrategias no solo se aborde solo una parte de los datos, porque finalmente es como cubrir un cuadrado, pero dejar abierto todo el resto. Entonces, ese es uno de los problemas que al menos tengo en mi caso. Ok, ¿y en qué nivel lo verías? ¿En el nivel caos o nivel burocracia o ya más proactivo? Yo diría que está entre el nivel 2 y 3. 2 y 3. ¿Ya han implementado temas de calidad? Sí, de hecho en este momento los pilares que se han definido en la estrategia es el de metadatos, calidad de datos, seguridad de datos y ownership. Ok, va. ¿Y a qué sector está tu organización? Financiero. Ok, muy bien. Tal vez te comento mi experiencia, Israel. Sí, Yo trabajo para el sector público y en la empresa en la que estoy, nosotros llevamos una práctica de gobierno de datos por ahí desde el 2022, pero te puedo decir que tal vez como más formal desde el 2023, 2024. Y te podría decir que nosotros ahorita estamos con un nivel 2. Hemos trabajado mucho en temas de políticas, prácticas de gestión de metadatos, de gestión de calidad. Tenemos herramientas de gobierno de datos ahí habilitada. También tenemos perfiles como el Data Steward ya implementados en la organización. El Data Owner estamos en proceso, ¿verdad? El tema del Data Steward ha sido un reto total porque la gente lo ve como tareas adicionales, ¿verdad? Y sin ningún tipo de remuneración. bien. Y el tema de las políticas, pues realmente sí lo ven como un freno, ¿verdad? Al menos tenemos políticas de calidad de datos, políticas de metadatos, tenemos una política de información. Nosotros tenemos nosotros le llamamos un ecosistema de datos confiable, tenemos todo un tema de, de una convergencia entre tecnología, personas y procesos para el tema de confiabilidad de los datos. Entonces tenemos una política precisamente para ese ecosistema y eso sí nos está generando algunos roces porque la gente eh, quiere seguir en sus hilos de información, ¿verdad? Entonces, el convencimiento de hacia esas áreas donde nosotros queremos decirles que no, que el tema del tema del gobierno es para poder tener un tema de sostenibilidad en la innovación, para poder llegar a hacer una transformación digital sostenible en la organización y que el tema de la gestión, el gobierno podrá estar centralizado, pero la gestión sí es federal, ¿verdad? La gestión sí, cada quien gestiona sus datos siempre y cuando y utilicen las políticas que se están implementando en la organización, ¿verdad? Pero sí es un reto el cambio de mentalidad, la resistencia, ¿verdad? Al cambio en la organización, pues sí es bastante complicado en algunos momentos. Ok. ¿Han llevado alguna estrategia, Pablo, de cultura? Sí, de hecho nosotros tenemos una estrategia de gobierno y gestión de datos y dentro de la estrategia hay todo un plan de comunicación, un plan de capacitación. O sea, a los data stewards le hemos dado capacitación el año pasado para formar el rol. Este año estamos tratando
fortalecer ese rol, ya que ellos vean que el rol no es simplemente llegar y participar en una sesión o llegar y participar a la hora que vamos a hacer el inventario de datos de la organización, sino que van a tener más labores en temas de calidad, de metadatos, ¿verdad? Entonces estamos tratando de hacer cosas más atractivas para ellos, para que vean que esto es un beneficio de la organización. Entonces estamos tratando de hacer cursos más dinámicos, ¿verdad? No una participación tan teórica, sino que ellos vean el rol en la práctica y que vean cómo contribuye esto, ¿verdad? En el tema de las políticas, pues sí hay todo un tema de comunicación una vez que están aprobadas, ¿verdad? Y eso lleva también un tema de capacitación. Entonces, por ahí va el asunto. Sí, estamos tratando de cambiar esa mentalidad de que al principio tal vez la gente veía esto como meramente burocrático, ¿verdad? Pero poco a poco hemos ido, por lo menos en algunos sectores, cambiando ese tema de que lo que estamos buscando es la confianza y la confiabilidad en los datos, ¿verdad? Correcto. Felipe, ¿ibas a comentar algo? Sí, de hecho iba a compartir lo que acaba de mencionar Pablo, que también siento que una de las cosas más difíciles, al menos para los equipos de gobierno, es luchar contra esa resistencia al cambio que existe muchas veces en los equipos de negocio, en donde uno trata de explicarle el valor que entrega el gobierno de datos, pero como bien decías tú al principio, normalmente este equipo no es fancy, no es sexy para las organizaciones porque no le ven el valor inmediato. Muchas veces las organizaciones quieren ver eh, el resultado inmediato al momento de implementar estrategias, pero la diferencia que nosotros tenemos con otros equipos es que primero hay que hacer un trabajo mucho más detallado, mucho más de hormiguita, por decirlo de alguna manera, y finalmente todos esos beneficios se ven a largo plazo. Entonces, es una de las cosas difíciles que nos toca, pero con harto trabajo y apoyo también de la línea ejecutiva, de los mismos equipos de comunicaciones, sí es posible. Cuesta, pero es posible. Sí, correcto. Ramón. Sí, gracias, Israel. Pues simplemente para compartirles, estábamos hablando de estos temas de la cultura, del data literacy, temas de gestión del cambio. Les recomiendo mucho el libro de Robert Sainer que se llama El catalizador de datos. De hecho, él te dice que el valor del gobierno de datos lo obtienes cuando lo conjugas con temas de data fluency o data literacy y con temas de gestión del cambio. Dice que eso potencia los resultados en nuestras organizaciones. Entonces, hay para que lo puedan leer. Dices el catalizador de datos. Sí, el catalizador de datos al cubo, algo así dice, Cube, de Robert Sainer, es su último libro, y es como Sí. el consolidar muchas de las cosas que está haciendo, bueno, de las que ha venido hablando mucho Robert Sainer. Está muy bueno. Y ya va a estar la traducción al español. Me tocó hacerla, pero todavía no, está ahí ya generándose. Por si no si les da flojera leer en inglés, espero que en poco tiempo salga. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? Bueno, vamos de nuevo a la presentación. Si se dan cuenta, ya en mi pantalla completa. ¿Sí va? Sí, Rain, está bien. Perfecto. Si se dan cuenta, generalmente estamos entre el nivel 1 y nivel 2. Creo que en la industria, y podemos coincidir, los que más han llegado a tener un gobierno más maduro ha sido a nivel 3. No creo que ahorita tengamos a alguien que haya llegado a un nivel 4, ¿no? Y así lo podemos ver con los diferentes modelos de madurez que existen. Estamos más o menos en los primeros pasos, casi todas las empresas. Bueno, voy a hablar un poco de catálogo de datos, ¿no? Para mí, hay en la estrategia de datos, vamos a decir, de gobierno como tal, veo el catálogo de datos, calidad de datos y data literacy. Son como que los tres pilares en los que yo sugiero o los que siempre he tratado de mover la estrategia de gobierno de datos, ¿no? Yo les comentaba que ahora el catálogo de datos lo hemos estado trabajando a través de Lakehouse y a través de modelos
analíticos que hemos hecho con el arquitecto de datos para generar el modelo de la fuente de la verdad, por ejemplo, del core, en el caso de hospitalidad, que es el modelo de reservaciones, ¿no? Pero estamos ya ahorita revisando cómo podemos hacer inferencias semánticas para poder empezar a analizar todo el contenido de los datos, los nombres de las tablas y las consultas. Apenas la semana pasada, y por eso les digo que esta plática es más para motivarlos a experimentar. Apenas la semana pasada ya pudimos conectar el Claude a la capa del Lake, más bien del Lakehouse, no del Warehouse, pero del Warehouse, sino del Lakehouse, y a la capa plateada, no a la dorada. Entonces, estamos probando y consultando cómo puedo, por ejemplo, en cuántas tablas existe el guest name, por ejemplo, y nos va empezando a retroalimentar y con base en eso vamos adecuando o estructurando lo que sería ya la parte de metadatos y de catálogo de datos, ¿no? Eh, estamos evaluando también otra herramienta que está hecha en Cloudé para ver qué tan viable es que ya sea por parte de los usuarios que estén haciendo todas estas actualizaciones sin necesidad de pasar por todo un comité. Y bueno, el linaje automatizado, ese es para mí el gran sueño, y lo digo así tal cual, porque es hacia donde tengo o busco tender, es donde podamos ver ya completamente toda la trazabilidad del dato y cómo se va transformando durante todo su ciclo de vida, ¿no? Había herramientas, o bueno, no me podrán negar, hay herramientas que tardan mucho en implementarse y creo que ahora con las nuevas tecnologías podemos hacer un poco una implementación un poco más rápida. Simplemente no, vamos a decir, no se quita el equipo de gobierno, es una habilitación más rápida para que el equipo de gobierno pueda hacer un análisis mucho más preciso de dónde puedan estar los gaps y dónde poner los controles adecuados para asegurar que el dato sea confiable, seguro y tenga pues todos los mecanismos y todas las reglas, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando. Para mí, catálogo de datos es pues lo más importante. Analizamos SageMaker de AWS, Data Hub, Purview de Azure. Bueno, en Xcaret estábamos usando Alation, en Salinas usamos EBX o Orchestra Networks. Entonces creo que ahora las nuevas tecnologías pues son, son más amigables en el uso. Calidad de datos, reglas fijas, reglas tradicionales, este tipo. Para mí, y ya se los había comentado ahorita, el trabajo que estamos haciendo está con contratos de datos para poder automatizar. La discusión ahorita que tenemos con el arquitecto de datos es si lo vamos a dejar en la capa analítica o si lo voy a meter en el momento en que yo exporto del sistema core y lo mando al raw data. Y en ese momento yo valido que la calidad esté correcta y si no la mando a cuarentena y de cuarentena lo mando a empezar a hacer un reporte ya más proactivo de que se mejore la calidad de los datos, ¿no? Para asegurar que desde el origen tengamos esa calidad correcta durante pues durante todo el flujo o el ciclo de vida de ese dato y que favorezca a los negocios. ¿Por qué lo estamos viendo así? Porque en la empresa en la que estoy estamos en una transformación tecnológica muy rápida, muy, muy rápida. Entonces, el, el equipo de datos está viendo envuelto en que tiene que moverse la velocidad en la que la organización se está moviendo. Y a veces hacer esa arqueología inicial de datos que les mencionaba, contra entregar un modelo de datos correcto, con un data confiable, pues lleva mucho más tiempo, no por el crear el modelo, sino por hacer toda la arqueología, ¿no? Entonces, por eso hemos optado
tanto la gente de plataforma de datos como el arquitecto, como el equipo de gobierno, en armar pues esta estrategia de contratos de datos, ¿no? Estamos buscando ahorita el caso de uso, sin embargo, ya hemos ido avanzando en este modelo inicial que ya se hizo, que es el modelo de reservaciones, para que con base en eso, porque ahí confluye el sistema core de toda la organización, confluyen los nuevos sistemas tecnológicos que se han habilitado, pues entonces favorecer a que vayamos asegurando que desde la venta pues la data corra correctamente. ¿Hay alguien que esté experimentando ya con cosas con herramientas propias de inteligencia para hacer calidad y catalogación de datos? Hola, buenos días. ¿Qué onda, Juanra? ¿Cómo estamos? Buenos días, a la orden. De este lado, Juan Ramón Álvarez, para el equipo, yo trabajo bueno, acá está, en una consultora y le trabajamos al área de finanzas, ya de muchos ayeres. Y justo lo que nombras, Isra, para hacer esto ya utilizando la inteligencia, la selección, o sea, la complejidad de armar, más allá del prompt, armar la selección como sabes, en término bancario, pues tenemos un universo, como decía Ramón al inicio, infinito casi de datos, pero también eso te genera muchos problemas. La duplicidad, la multigeneración, o sea, cada área de un banco grandotote cada área te genera su data. Entonces, el unificar criterios, justo el tema de gobierno pues es un reto todos los días, ¿no? Esto que nombrabas del linaje de las reglas es un día a día y es un dolor para toda la gente que está dentro del área de gobierno, porque cada quien y cada dueño de dato, pues es el king, ¿no? Entonces, a mí no me cambias mi dato y tal, ¿no? Entonces, llegar a esas políticas unificadas es súper complejo. Y entonces, para hacerla, justo ahorita estamos en un proyecto donde estamos optimizando data en particular para reportes regulatorios. Y el obtener esto nos está generando un montón de problemas. La identificación primaria fue de dónde viene el dato origen, cuál es el verdadero dato, la parte del linaje y tal, la accesibilidad del dato. Y entonces lo que sí lo metimos, el banco aquí en particular ocupa Copilot. Entonces lo que estamos trabajando es el tratar de unificar esas fuentes para poder obtener una estructura, no única, pero sí cuando menos saber cuánto símil tengo del mismo dato, ¿no? Entonces, esa parte, con eso ya es una ganancia brutal, ¿no? Porque ni siquiera saben la fuente real o de dónde vino, ¿no? Lo hablabas de lo que vos haces allá, de tu cliente, ¿no? De tu huésped. Acá pues son los clientes bancarios, entonces y depende del producto y se hace un abanico estúpidamente grande. Entonces, sí, todavía la unificación, todavía no hemos llegado a eso. Ahorita estamos en la identificación de las fuentes, ¿no? O sea, tenemos miles y miles de bases. Déjate los registros, las bases. Entonces, esa parte, sí me gustaría escuchar cuál sería una estrategia ya con el conocimiento que tienes y con el que tiene mi tocayo Raymond, cómo lo llevan ustedes al hecho, ¿no? Digo, igual es muy complejo para decirlo ahora, pero digamos que a mí me parece bastante interesante para ir viendo cómo lo podemos ir analizando el resto del grupo, ¿no? Que hayan tenido alguna experiencia similar de serio volumetría, pero más allá de volumetría es la complejidad del ecosistema, ¿no? O sea, no tienes 3 tablas, tienes 400,000 tablas y de ahí vas a chorrocientos millones de registros, ¿no? Entonces, eso es donde estamos hoy, en esa unificación, en esa identificación, perdón, de las fuentes para cada una de las variables, que son, en el caso de un reporte, tiene 1500 variables y entonces tienes una fiesta particular para cada uno de 18 reportes que tenemos ahorita en Foucault, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, esa parte, Misra.
bueno, no sé si Raymond quiera contestar, pero bueno, en mi caso, platicar que yo estoy llevando ahorita, bueno, como parte del gobierno también, pero también la migración de todos los sistemas a las nuevas tecnologías, a todo este tema de la transformación digital. Y lo que tú comentas es, si bien producto y tecnología ya hicieron una función, cuando nosotros como equipo de datos queremos generar esos controles para asegurar que el 100% de las reservaciones que tengo en este sistema pasó al 100% de los siguientes y que el lado de pagos y todo el tema de Contraloría y todo el tema de finanzas está correcto, en la primera migración se nos batió pues todo, ¿no? Y fue porque no teníamos consideradas las casuísticas correctas. Y ahí yo creo que no, cuando tienes organizaciones con más años, o sea, no las actuales que tengan 2, 3 años de creación, sino que tienen pues más de 20 años con sistemas legados muy antiguos, ahí lo único que a mí me ha pasado es arqueología de datos. Y primero es la arqueología y después una estructura medallón para poder, una arquitectura medallón para poder ir tratando esos datos, ¿no? Para irlos pasando de bronce a plateado y al dorado, ¿no? A la famosa Golden Source. Y después de eso, ya ahora sí liberar los reportes como con las reglas de negocio que tanto se ocupan. No sé si eso te dio respuesta. Sí, sí, doctor, muchas gracias, muchas gracias. A la orden, Sí, muy buena plática, ¿eh? Venga. gracias. No sé tú, Ramón, si quieras implementar. Sí, sí, gracias. Tocayo, qué gusto saludarte. Tantos años de no verte en presencial. Eh, estaba hablando una cosa que hicimos en un cliente fue, o sea, eso que estás, es un verdadero pesadilla, es en lo que estás ahora metido en los reportes regulatorios, pero digamos, Sí. lo que hicimos nosotros fue, en un cliente, fue diseñar estoy tratando de recordar el nombre, pero creo que le llamábamos, era un DAP o diseño analítico de reports, algo así era, ¿no? Entonces, partimos del reporte, íbamos hacia atrás, ¿no? Que seguramente es lo que están haciendo ustedes, y lo documentábamos y tratar de llegar hasta el origen, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos nada más en el entorno analítico, dice, llegó aquí al analítico, pero luego todavía tienes que ir hacia atrás. Así fue como se logró más o menos resolver, haciéndolo de seleccionar uno o dos reportes, ir hacia atrás y tratar de llegar hasta el inicio, digamos. Dice Bill Inman, el papá del tema del Data Warehouse, decía que si tú no eras capaz de explicar un reporte que le estabas presentando a la dirección, su linaje, ni lo presentaras porque te estás metiendo en unos problemones, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos en algún cliente. No eran reportes tan complejos como lo son los regulatorios, pero eso fue lo que hicimos, partir del reporte y de ahí hacia atrás, ir haciendo el tema y de a uno, ¿no? Decías, vamos a hacer uno, ¿no? Tienes 18, es un montón de trabajo, es muchísimo trabajo, Tocayo. Fíjate que ahorita que mencionas eso, uno de los trabajos que dejé pendientes en Banco Azteca, estábamos armando una RegTech o una que le llama SUBTEC, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y justo en algún momento con el otro tocayo de Ramón Hernández, pero el de EY, este, eh, eh, veíamos cómo podíamos generar un lago de datos de todos los bancos de México con la Asociación Bancaria de México y el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde partíamos de la definición de que todo lo que se mandaba era RAW y el tratamiento se hacía ya en este lago de datos para generar el reporte como tal, ¿no? Entonces, estaba en una propuesta dentro de
de la Asociación de Bancos de México. Porque justo lo que dice Ramón, si no puedes detectar el linaje, pero creo que nunca han visto los reportes regulatorios de un banco, no puedes detectar nunca el linaje. Sí, Ramón. Sí, ya, es que empezando a conversar aquí se me empiezan también me empiezo a acordar de cosas. Aquí les voy a dejar en el chat. Es un documento del BIS, ¿no? Déjenme, es que déjenme si lo puedo copiar bien. A ver si Yo creo se que me... solo Sí, se metió sí, el sí, texto. el reporte se llama de el data reporting al data sharing. Y ya es un poco viejo el estudio, es de 2020, pero te da un montón de ejemplos del sector financiero, que si tú estás ahí, tocayo, en el sector financiero te puede servir mucho, que te dice, oye, ¿por qué no cambiamos el tema de las autoridades, que es lo que decía Israel, de, oye, mándame reportes regulatorios, a decirle, oye, mejor yo pongo una cosa y tú ven por los datos que necesitas, ¿no? Y ya no me tienes que estar preguntando y que ahora pídeme esto y que ahora el reporte de no sé qué y ahora el reporte de no sé qué. Entonces, ese puede estar mucho más interesante ese enfoque, cambiar del data reporting al data sharing. Ya hay muy buenas ideas ahí y ejemplos, igual te pueden servir de inspiración, aunque ya es un poquito viejito el documento, pero creo que sigue teniendo vigencia. Y te dice que para que tú lo puedas lograr, pues necesitas, ¿qué crees? Gobierno de datos, tener una arquitectura, o sea, todas las cosas no sexys de las que estamos hablando aquí. No, buenísimo, le damos una vuelta. Ya lo puede abrir. Muchas gracias, Tocayo. Y sí, de ahí nada más mi último comentario. De lo que decía Isra, al final todo cae en en el cambio, en la gestión del cambio. Acepta que es por acá. Ya lo identificaste, ya hiciste toda la búsqueda, ya tienes el linaje. Ahora dile al área tal que el mejor dato, la mejor calidad o la asertividad está acá. Y ese cambio, esa aceptación es bien compleja porque, como decía, yo soy el owner del dato y a mí no me lo sueltes. Es Y correcto. yo no te voy a aceptar que yo no tengo el dato, yo no tengo la verdad la tiene aquel. Esa parte la tiene el core o la tiene el CRM o la tiene el no sé qué. Esa parte es la que también un tema político de poder de dato, ¿no? De Ajá. quién, el dato es mío, ¿no? Entonces, Sí. esos son también dolores de every single day, ¿no? Entonces, no, buenísimo, gracias, Raymond. Gracias, Isra. Aquí estamos al orden. O de que eso que mencionas también es una característica de de los equipos de gobierno de datos. No sé, y bueno, no sé, ustedes me dirán, pero literal se vuelven muy políticos, muy políticos. Pero bueno, este, ya hablamos de las reglas en el tema de calidad y platicamos un poco de data contracts y platicábamos un poco de cómo llevar a la observabilidad de forma casi en tiempo real. En tiempo real estoy diciendo en cuanto van cayendo los datos o se van transformando, ir validando que están cumpliendo con las reglas definidas de, de, de calidad. Esto, uno, asegura que el dato sea confiable y dos, como bien comenta también José Ramón, para no decir Ramón Hernández, sino Joserra, este, eh, tiene que ver el, el dueño o los dueños del dato o los que se creen dueños de los datos, muchas veces nos cambian cómo va a funcionar ese dato porque así lo decidieron. O inclusive el área de tecnología de repente toma decisiones que no son los que se han definido por los dueños del dato y cambian las reglas o cambia el dato por hacer una liberación nueva, ¿no? Entonces eso nos permite ir detectando cómo va avanzando. Bueno, lo que les mencionaba, el orden en la descentralización. Eh, lo que les decía del Data Fabric, que ya hablábamos un poquito cómo podemos acceder a los datos en las diferentes capas y ahí nos lleva a irnos hacia el modelo self-service. No es que el equipo de datos se vuelva siempre el que esté proporcionando
Power BI, dashboards y todo, sino al final que cada área pueda autoadministrarse y obtener los datos que se van poniendo como vamos a decir, como un mercado de datos confiables. Y el tema de Data Mesh, ¿no? Un tema más por producto. El tema de Data Mesh, algunas organizaciones, sobre todo las modernas que ya funcionan por productos, es un poquito más fácil de estructurar, pero organizaciones más tradicionales que siguen siendo áreas, áreas funcionales, pues al final es un poquito más complejo en la implementación. Todo esto, obviamente, montado en la plataforma de datos, ¿no? Para poder ofrecer, pues, esa escalabilidad y ese servicio hacia las diferentes áreas de la organización. Y por penúltimo tema, cambiar el tema del Data Steward al Data Product Owner. Creo que al final, que se hagan dueños o que tengan ese accountability para poder saber que su producto de datos sea valioso y confiable, hace que puedan entender a quién le tienen que dar servicio, quién tiene que ver el dato, por qué tiene que tener esa calidad, por qué tiene que tener esa seguridad, hace que el gobierno se pueda empezar a distribuir y hacer descentralizado y solamente los equipos de gobierno de datos estén marcando los lineamientos y las reglas que se van definiendo con el Data Product Owner, ¿no? Ese es como que un cambio de paradigma totalmente del Data Steward y del Data Owner, porque al final lo veían, como bien dijeron, como una carga extra, como qué beneficio voy a tener yo como negocio. Siempre cuando llegas, oye, ¿quieres ser el Data Owner? ¿Qué beneficio voy a tener como negocio? Entonces creo que con esto podemos empezar a cambiar un poco la conversación con ellos y decir, tú ves el beneficio de tu negocio, yo solamente soy un habilitador para que tú puedas empezar a tener esos beneficios, ¿no? Y por último, pues el tema de la cultura, que ya lo mencionamos durante toda la plática y que si bien lo que mencionamos en la plática fue pues el tema de data literacy con el tema de change management, pues nos ayudan bastante. Por ejemplo, en Xcaret, cuando estábamos, y ahí Ramón, pues fue más bien, sí partícipe, pero en el sentido de que vio cómo fuimos evolucionando el tema de la cultura dentro del grupo Xcaret, cuando hicimos una semana de puras pláticas y de puro bombardeo y juegos y todo, a eso le llamamos gamificación del gobierno, para poder hacer que los equipos de este grupo pues empezaran a interesar en temas de datos y en temas de gobierno de datos, ¿no? Y a la par empezamos a hacer toda una serie de pláticas que no le quisimos poner los 10 mandamientos de gobierno de datos, pero le pusimos las 10 reglas por el tema de herir sentimientos religiosos. Entonces por eso lo dejamos las 10 reglas o los 10 puntos que debes saber sobre gobierno, y sobre eso se hizo un ebook para poder abarcar. Se daban las charlas hacia todos los que podíamos hacerlo presencial, y se mandaba el ebook, por ejemplo, a todas las personas que estaban en operación en el front desk, para que pudieran ir enterándose de cómo debería de ser esa cultura y transmitir esa cultura, ¿no? En este ejercicio vamos a decir, de esta semana, pues el alcance generó muy buen alcance dentro, no esperábamos ese alcance. De ahí, esta semana nació la comunidad que les menciono, que se llama Gobierno de Datos Latinoamérica, en esa búsqueda. No fue porque quisiéramos hacer una comunidad, sino fue en esa búsqueda por tener ideas frescas, retroalimentación de cómo lo íbamos a implementar. Y pues bueno, eso nos ha llevado hasta este momento a estar compartiendo con ustedes, pero hicimos la gamificación del gobierno en este juego en esta semana únicamente, y aprovechamos esta semana como la semana para alfabetizar en temas de datos, ¿no? Entonces, como bien les comenté, mi objetivo de esta charla no es, o sea, bueno, sí es poderles compartir lo que he vivido, lo que considero,
pero también mi objetivo principal es que se lleven el tema de experimentación, de innovación, de que si bien, como bien dijimos, somos la parte a veces no tan elegante y sofisticada como se verían los CI engineers o los científicos de datos, pero pues somos una parte esencial y creo que tenemos cosas por las cuales podemos hacer un tema de innovación hacia la organización bastante fuerte. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si alguno tiene alguna pregunta, pues ahí está el micrófono habilitado por si la quieren hacer en vivo. Sí, yo les voy a compartir a Pablo la presentación y un paper que me llevó para hacer la investigación para hacer la presentación, para que la tengan y lo puedan usar, compartir, destruir, burlarse, lo que ustedes quieran. Israel, yo sí tal vez sí tengo una consulta porque me interesa eso de la gamificación del gobierno. Tal vez sí podrías ampliar un poquito ahí qué fue exactamente lo que hicieron, ¿verdad? Si puedes compartir algo de eso porque a mí me interesó y también quiero agradecerle a Juan Ramón, a Ramón, a usted por el tema de lo que hablaron de los reportes de regulatorios, porque precisamente yo tengo que entrar la próxima semana en un tema de esos y me dieron una idea para poder trabajar con eso, porque sinceramente no tenía la idea de qué iba a empezar a hacer. Entonces, muchísimas gracias porque el tema estuvo, la consulta estuvo buenísima y realmente a mí me aclaró algo que tenía una duda y no sabía cómo iniciarlo. Sí. Bueno, lo de gamificación, lo que hicimos no fue tan sofisticado como hubiéramos querido. Sí lo teníamos planeado, pero en realidad mandamos por comunicación organizacional, mandamos en esa semana, se planeó toda una semana de cultura del dato y invitamos a expositores tanto internos como externos y cerramos esa semana de cultura del dato con un panel de expertos que le llamamos, donde participó solo gente interna que se transmitió en vivo para toda la organización. Un viernes a las 5 de la tarde y ahí eh, pues prácticamente una participación pues de 500 personas, lo cual no esperábamos, entonces estuvo bastante bien. Pero durante esta semana empezamos a mandar juegos para que se llevaran, conseguimos con el área de mercadotecnia, que se llevaran, que nos compartieran pues souvenirs o que ellos dan propiamente en las ferias cuando van a promocionar, promocionar al grupo. Y fuimos dando ese tipo de premios en crucigramas, en preguntas que mandábamos por correo electrónico. eh, y fuimos teniendo retroalimentación de las áreas y después fuimos entregando esos premios, ¿no? Entonces, así como que muy grandes, pero fue toda una planeación de 3 meses para llegar a esa semana. Ujú. Buenísimo, muchas gracias, Israel. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, no tenemos preguntas en el chat. No, de mi parte, muchas gracias nada más a ambos, a donde vamos al momento. De verdad, muy enriquecedoras. Y pues aplicarlas, ¿no, Isra? Vamos a aplicarlas y ese es el punto de que cómo nos puede ir ayudando en el día a día, tomar estos conceptos, las líneas base que nos decía Raymond, y de ahí para adelante, ¿no? O sea, hay un mundo de conocimiento también, pero tenemos que también saber que, como decían los antiguos, qué batallas vamos y qué batallas vamos, ¿no? Listo. Muchas gracias a ambos al momento. Gracias. Aquí atentos. Bueno, aquí les dejo mis datos. Cualquier duda, me pueden escribir, me pueden chatear. Encantado de compartir. No, muchísimas gracias, Israel. Realmente de mucho provecho la sesión. Este,
tuvimos una bonita interacción en esta charla y te agradezco mucho por el tema porque realmente muy interesante cómo lo planteaste. Gracias. Sí. Eh, ya para ir finalizando, ¿verdad? La sesión que tenemos hoy, quiero hablar un poquito de la comunidad, no voy a hablar mucho, ¿verdad? ¿Por qué nace la comunidad? ¿Verdad? De dónde viene? Como decía al inicio de su presentación, Israel, eh, Ramón, Israel y mi persona estamos en una comunidad un poco más global, ¿verdad? Que se generó a raíz de diversas iniciativas, al menos en mi caso, me contactaron por el newsletter que tengo en LinkedIn, ¿verdad? De datos de la TAM Insider, ¿verdad? Que tengo que publicar varias cosas, pero a raíz de esto y a raíz de esta comunidad global, de Datalink Global, y ver que compartir con tantas personas profesionales en estos temas, me pareció importante poder hacer un espacio más aquí en Costa Rica de esto, ¿verdad? Y antes de hablar de datos y antes de hablar de comunidad, yo quiero empezar con algo que es muy nuestro, ¿verdad? Para aquí hay varias personas que son de Costa Rica, pero veo que hay otras personas que están de fuera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pura vida? Porque pura vida no es solo una frase, es una forma de ver la vida, es una forma de relacionarnos, es una forma de construir confianza. Es algo por lo que Costa Rica es reconocida en todo el mundo, por su calidez, por su cercanía, por su forma auténtica de conectar con las personas. Y eso justamente es lo que queremos traer al mundo de los datos, porque si podemos hablar de tecnología, podemos hablar de inteligencia artificial, podemos hablar de arquitectura, pero al final los datos también son personas, ¿verdad? Y queríamos que esta comunidad tuviera ese matiz costarricense, que sea cercano, que sea colaborativo, que sea humano, ¿verdad? Y ese matiz es pura vida, ¿verdad? Entonces, ahora sí, bueno, vivimos en una era donde los datos están en todas partes, en cada decisión, en cada proceso, en cada interacción, pero curiosamente, a pesar de que tenemos más datos que nunca, ahora creo que en las charlas que nos impartieron Ramón y Israel quedó bien claro, ¿verdad? No necesariamente estamos tomando las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque el problema de los datos ya no es un tema tecnológico, ¿verdad? Es un problema de prioridad, es un problema de cómo las organizaciones hoy en día estamos entendiendo los datos. Hoy vemos organizaciones que están invirtiendo fuertemente en plataformas, en herramientas, en inteligencia artificial, pero seguimos viendo lo mismo, ¿verdad? Datos que no se entienden, datos que no se confían, datos en los que no se están usando. Y aquí es donde tenemos que decirlo sin rodeos, todos los que estamos aquí, la transformación no está fallando por un tema de falta de tecnología. Falla porque los datos han sido relegados, el tema de la gobernanza de los datos ha sido relegado a un segundo plano, ¿verdad? Porque seguimos viendo los datos como un subproducto y no como un activo estratégico, ¿verdad? Entonces, porque se invierte en herramientas, pero no entendemos el dato, no lo estamos gobernando, no estamos confiando en los datos. Y cuando el dato no es prioridad en una organización, las decisiones tampoco lo son, ¿verdad? Entonces, desde esta realidad nace Pura Vida Data Network, ¿verdad? No como una iniciativa más, sino como queremos hacerlo un movimiento que busca algo que es muy claro, que es conectar a las personas que trabajan en datos, pero más importante aún es a las personas que quieren construir algo mejor para partir de los datos, ¿verdad? Porque esto es clave, ¿verdad? El conocimiento aislado no está transformando, pero el conocimiento compartido sí transforma. Pura Vida Data Network tiene tres grandes propósitos. El primero es conectar, ¿verdad? Personas de diferentes industrias, de diferentes niveles, diferentes experiencias. Segundo, elevar la conversación, ¿verdad? No quedarnos en solo lo técnico, sino que podamos llevar los datos al tema de toma de decisiones en las organizaciones. Y tercero, construir comunidad, ¿no? Una comunidad donde compartir no sea algo opcional, sino que sea algo natural. Y aquí es donde entran los Pura Vida Data Talks, ¿verdad? Como hoy, que este es el corazón activo de la comunidad. El Pura Vida Data Talks son espacios diseñados para reunirnos de una forma constante y algo muy importante son eventos virtuales, ¿verdad? Virtuales porque queremos eliminar barreras, ¿verdad? Barreras de ubicación, barreras de acceso, barreras de tiempo, ¿verdad? Queremos que cualquier persona que tenga interés en datos pueda participar, pueda aprender y pueda aportar, ¿verdad? En estos espacios vamos a compartir experiencias reales, casos prácticos, lecciones aprendidas, sin complejidad innecesaria, sin egos, sin barreras, como les decía, porque aprender de datos es también puede ser muy pura vida, ¿verdad? Pero también entendemos algo, ¿verdad? Las comunidades necesitan
momentos de conexión un poco más profunda. Y ahí nace también el concepto de Pura Vida Data Summit, que va a ser un espacio que vamos a intentar que sea anual, un punto de encuentro donde dejemos lo virtual por un momento y nos vemos cara a cara y podamos conversar, que podamos conectar de verdad. En el Summit las ideas se vuelven conversaciones, las conversaciones se vuelven relaciones y las relaciones se van a volver oportunidades, ¿verdad? Porque esto no se trata solamente de hacer eventos por hacer eventos, sino que se trata de construir un ecosistema donde el talento en datos crezca, las organizaciones maduren y la región avance, ¿verdad? Un ecosistema donde hablar de datos sea hablar de desarrollo, sea hablar de competitividad y sea hablar de futuro. Porque al final, pues los datos no transforman organizaciones, ¿verdad? Las personas sí transforman. Y cuando conectamos personas con propósito, con conocimiento y con ese espíritu pura vida, creamos algo mucho más grande de datos, que lo que estamos creando es comunidad. Y les agradezco a todos los que han participado el día de hoy, ¿verdad? Pero más que agradecerles por estar hoy, yo quiero agradecerles por ser parte de esto, ¿verdad? Y también un agradecimiento muy especial a nuestros speakers de hoy, a Ramón, a Israel, por regalarnos su tiempo y por compartir con nosotros dos temas sumamente importantes relacionados con los datos, ¿verdad? Ese justamente es el espíritu que queremos de esta comunidad, que es compartir para crecer, ¿verdad? Porque esto no termina aquí, esto apenas está comenzando. Hoy iniciamos una comunidad, hoy una comunidad donde los datos dejan de ser secundarios, ¿verdad? Y empiezan a conectar personas. Y gracias y bienvenidos a Pura Vida Talent. Entonces, bueno, nada más pedirles a todos, si es posible, que pongan un momentito toda la cámara para tomar un screenshot para publicarlo en LinkedIn, ¿verdad? Entonces, les agradezco, ¿verdad? Si algunos pueden poner la cámara para hacer ya todos tienen habilitada la cámara, ajá. Y darle gracias a las personas que nos visitan de otros países, ¿verdad? Eso es sumamente importante para nosotros. Entonces, darle las gracias. Entonces, vamos a ver. Ujú. Bueno, vamos a ver si aquí tomamos la foto, permítanme. Segundo. Listo. Muchísimas gracias a todos. Que pasen un buen día y ahí nos estamos conversando y hay una próxima convocatoria para tal vez dentro de un mes estaríamos hablando de una nueva sesión. Gracias, Muchas Pablo. gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias. Luego. Buen día a Gracias. todos. Gracias. Gracias. Buen día, hasta luego.